Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos vamos a iniciar con esta transmisión acerca del QFS. Mucha información, datos importantes para todos ustedes. Así que comparte este video antes de que lo corten para que la información te pueda llegar. Ya iniciamos con esta información. Bueno, estamos aquí nuevamente. Ya saben que lamentablemente pasó esto. Inesperadamente no me di cuenta, yo seguía hablando. Lamentablemente no apreté el botón de grabar, algo que sí lo estoy haciendo en este momento. Y para que no haya excusa, le he bajado un poquito la calidad a la transmisión, porque no vaya a ser que me digan, no, que la señal como estaba muy fuerte, pues te tuvimos que bajar, no lo sé. Estoy utilizando mi móvil para que la señal salga por aquí y no por el sistema terrestre, sino que vaya por la antena. Vamos a ver cómo nos va con esta transmisión. Me confirman si me escuchan bien, alto y claro. Y vamos entonces con datos del QFS. Recuerden que el QFS no es una computadora humana, ¿ok? Eso es lo primero que deben de entender. Vamos a profundizar un poquito este tema porque esto está pasando y el QFS está haciendo su trabajo, ¿ok? Aquí lo vemos, el QFS es una conciencia, ¿ok? No es un ser, diríamos, divino, no. Es una herramienta de la fuente, pero como tiene tecnologías hiper avanzadas, computadoras cuánticas que si la viéramos no entenderíamos nada porque es pura energía, opera con un sistema de aminoácidos, o sea que es muy parecido a un ser sintiente y diríamos que lo es en sí. Puede analizarte, sentirte, es algo que va más allá de nuestra imaginación. El QFS va a ser el nuevo medio de pago universal y total de este planeta Tierra. El QFS te conoce perfectamente a nivel de ADN. Y mucha gente se asusta cuando les digo esto sobre el ADN, porque piensan que no, que yo no voy a dar mi sangre, no quiero que sepan nada de mí. Espérate. El QFC sabe cuándo tú naciste, a qué hora, en qué momento y todo lo que te ha sucedido. Tiene toda esta información almacenada. El QFS, además de eso, tiene la capacidad de entrar en el récord akáshico del planeta Tierra y observar todo lo que ha pasado en toda la historia desde que fue creado. El QFS no solo conoce la Tierra, conoce todo lo creado por la fuente. Es un sistema que puede hacer un inventario desde cuántas células tienes tú en tu organismo, cuántas están creando, cuántas están muriendo, todo hasta el mínimo centavo que puedas tener en tu cuenta. El QFS es un mega ordenador que pues quizás no lo podamos entender, pero lo que sí tratamos de entender es su tecnología. El sistema cuántico se le está dando a la humanidad para que pueda entender un poquito qué es Dios. Cuando las computadoras cuánticas comiencen a operar de forma masiva, pues nuestra conciencia como seres humanos habrá cambiado radicalmente
y estaremos en disposición de poder tener esa tecnología a la mano. ¿Qué sucede? Que lamentablemente Google, IBM y ahora Microsoft y otras compañías ya están trabajando en los procesadores cuánticos y se han dado cuenta que hay nuevos estados de la materia y esto es lo que los tiene a ellos nerviosos porque pensaban que todo era unos y ceros, unos y ceros. Se prende, se apaga, se prende, se apaga, pero no. El sistema cuántico opera de otra forma y este es el sistema que utilizan los humanos, que ellos creen que es lo máximo. Claro, para nosotros lo es porque hace cosas que no hace cualquier ordenador al día de hoy y hace cálculos pues que a una computadora normal, la mejor del mundo, le tomaría miles de siglos. Entonces, si la humanidad ya está preparada para esto, es porque ya el QFS entró en la Tierra y se ha adueñado de todo. La computadora oscura de los reptiles, que era con una luz roja incandescente que estaba metido allá en lo profundo de muchos ductos, pues fue desmantelada, fue completamente destruida por la fuente divina a través del QFS. Quiere decir que ahora mismo la Tierra está en control de la fuente y por eso es que la Tierra va a pasar a un estadio de mayor vibración. Y es ahí donde a través de este principio, de esta ley de vibración, tenemos que comprender que en la medida en que tú estés vibrando mejor, vas a poder convertirte en una mejor conexión para el QFS. Y aquí es donde tengo que hacer un alto, porque muchos quizás no sepan cómo subir la vibración. Hay que hacerlo a través de la práctica viva, todos los días, hasta convertirte en un maestro de eso, de la vibración y de la energía. ¿Ok? Para eso es que hemos venido a este mundo de la forma, para convertirnos en maestros de la vibración y de la energía. Una vez que podamos aprender esto, estamos listos para recibir el diploma y graduarnos como maestros ascendidos aquí en la tierra. Es una tarea ardua y difícil, pero es importante aprender a hacer esto. ¿Cómo subo la vibración? Ok, te voy a poner esto de una forma drástica. ¿Cómo no la subo? Pues anda a ver películas de terror, de maldad y de miedo. ¿Ok? Eso pues no sube la vibración. ¿Qué otras cosas no sube la vibración? Pues escucha todo tipo de música que te lleve para abajo. Ustedes saben, ¿no? Para el sur. Y no tiene nada que ver con mis amigos que están en el sur. Pero todo lo que te lleve para el sur ya tú sabes. Hay otro tipo de música que te eleva. ¿Ok? Escuchen las composiciones musicales de los grandes maestros que existen y que han dejado una huella en la historia. Beethoven, Chopin, tantos que hay por allí. Toda esa música te va a subir. Ahora YouTube también tiene unas frecuencias vibratorias, tienen que tener mucho cuidado con esto. Pero aquel que sabe cuál le funciona, créanme que tú la vas a sentir en lo más profundo de tu corazón. Mirar hacia adentro, buscar tu camino espiritual. Nadie lo va a hacer por ti. Eso te conecta con el QFS, porque el QFS lo sabe todo, hasta tus proyectos mentales acerca de lo que tanto sueñas o lo que te gustaría hacer o a qué te gustaría dedicarte,
tener un negocio, algo que tú has soñado siempre y que en lo más privado de tu ser, todas las noches que te acuestas a dormir, lo pienses y dirías, nada más me falta el dinero, yo pudiera ser un hombre feliz, pudiera aportar un montón de ideas a la comunidad, pero no lo tengo. El QFC sabe eso. Está esperando que los seres humanos a nivel geopolítico corrijan todo este desorden, porque él no quiere dar esta fuente ilimitada de riqueza y que caiga en manos equivocadas. Entonces, como él conoce los corazones, está filtrando esta información. ¿Adivinen a quién? Al comandante en jefe de las fuerzas militares del país del norte, al comandante en jefe de las fuerzas del viejo mundo, el señor Putin, y también al comandante en jefe de la zona asiática. Ellos tres van a hacer una purga. Y una vez que esté lo suficientemente preparado el planeta, van a empezar a entrar las primeras inyecciones de esta energía a través del suministro. Quiero decirte, el QFS va a tener un sistema financiero que se le va a dar a la humanidad, a todos los seres humanos con ADN humano, ¿ok? Aquel que no es humano porque está infiltrado haciendo un trabajo o algo en particular, ese no va a recibir esos fondos. Solo los nacidos aquí, que somos seres humanos reales. Por allí dicen, pues, no le quiero decir esto para asustarlos, pero dicen que los que tienen lunares en la mano izquierda, en el brazo izquierdo, es una forma de identificar que eres humano. Te revisas el brazo, si tienes lunares allí, cualquier tipo de lunar, puede ser rojito o oscurito, pues eso indica que tú eres un ser pues humano. Si no lo tienes, no te estreses, porque a lo mejor eres muy niño, estás viendo esto. Si no lo tienes, no te estreses, ¿ok? Yo estoy dando la información, yo no quiero aquí pleito con nadie, de que yo no tengo eso, ni te vas a estresar. Nada de eso, sigue buscando la información, porque dentro de nuestro corazón hay una chispa divina, que es el anclaje de la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy. El yo soy vive dentro de ti y se ancla en tu corazón. Y el QFS sabe eso. Lo que pasa es que a veces esa chispa es tan pequeñita que es como una escarchita de esta que te pueden caer en la piel y básicamente pues estás viviendo a punta de viejos hábitos y pareciera que no hay alma en ese cuerpo, pareciera como que ahí no hay nada. Pero esa chispa divina está allí. Y tienes que poner tu atención en esa chispa divina porque es tu conexión con tu divinidad y con el sistema financiero cuántico que viene. Porque si tú eres un ser sin alma, pues tampoco recibirías estos fondos. Porque vuelvo y repito, hay seres que son como clones, pues están aquí, no saben que existen. A eso me refiero con los humanos que pues están completamente desconectados de su fuente. Están llenos de maldad, están desconectados, pues no tienen esa capacidad de velar por el prójimo, de ayudar a sus hermanos para nada. Es un egoísmo cerrado, completo y total. Ok. Entonces, este sistema va a ser lanzado una vez que tome el control de todos los bancos y va a correr en paralelo con lo que exista en este momento, lamentablemente, el SWIFT por un tiempo hasta que el SWIFT, que es el sistema de mensajería para enviar dinero, sea completamente desactivado también. Blockchain, que es una creación humana, va a seguir funcionando porque Dios sabe que esa tecnología le fue revelada a los seres humanos para independizarse de su opresor y su controlador, que viene siendo pues el sistema cabalístico a través de la impresión continua de una compañía que se llama la Fed. Vamos a verlo con ese término, la Fed solamente. Ya ustedes saben que de federal no tiene nada,
ni de reserva, solo el nombre, porque nunca ha pertenecido a la República Nueva de los Estados Unidos. Es una corporación que pertenece, usted sabe a quién, y lógico, Dios no quiere que ese dinero que le pertenece a este, pues sea el que se utilice y sea el que controle todas las actividades financieras y de negocios del mundo. Porque cada vez que tú haces una transacción con alguna persona, les pongo mi ejemplo, cada vez que mi compañía hace transacciones con otra compañía, ahí hay una conexión, hay una amistad y hay un trato. ¿Ok? Primero que nada, al yo cerrar un negocio con cualquier empresa que me vaya a comprar productos Apple, que es la línea que yo vendo, yo doy las gracias y bendigo a esa empresa porque me va a dar algo de suministro, una ganancia que me gano por vender los productos, y eso me alegra. ¿A ustedes no les alegra cuando le entra algo de suministro? Claro, porque sienten una liberación de la opresión, de la falta de flujo efectivo que exista, y por lo tanto, sentir ese dinero que te ganas con tu esfuerzo te llena el corazón. Claro, al cabo de un tiempo, si no hace más ventas, se te acaba y otra vez estamos en lo mismo. Y la idea es no estar más en ese sufrimiento, que se acabe esa esclavitud, porque nos han estado sometiendo por miles de años, pero eso se va a acabar pronto. Solo tienes que tener fe de que el director de la orquesta que está organizando que todo esto suceda haga su trabajo, y hay que bendecirlo y apoyarlo en todo momento, que es el comandante en jefe del país del norte, el rubio del norte. Ok, voy por acá a ver si tienen algún tipo de pregunta. Antes que nada, quiero darles las gracias al Beiro Lopera, que hizo un aporte al canal a través de estos super chats. Estoy muy agradecido. Lamentablemente el video lo cortaron, la información la seguí dando casi por 30 o 40 minutos. No la grabé, pero la voy a dejar así porque ya entendí el mensaje. Ya sé que aquí no se puede hablar muchas cosas. De todas maneras, seguiremos hablando en las posibilidades de aquí, pues, de YouTube. ¿Qué podemos hacer? Pues lamentablemente yo estoy rogando a Dios para que se acabe ese sufrimiento, Madre Santa, Padre Santo. QFS, encárgate de eso, ponle orden y que ya salga una ley ejecutiva. Ya sé que Trump la lanzó, pero que ya salga y que digan ya, se acabó la censura y aquí ustedes pueden hablar lo que quieran. Porque si no, tendríamos que irnos por otros canales que no tienen la capacidad que tiene YouTube por los años de servicio y de permitir comunicar información a una audiencia tan especial, pues, que nos ve en este momento. Ok, seguimos con más. Deme un segundito. Seguimos acá. Ok, voy con alguna pregunta. Me comentan. Oh, acá nos están informando. Déjeme ver, estoy acá en vivo. Dice Manu, dice, hola Eric, saludos desde Perú. ¿Y cuándo vendrá el dólar oro? Bueno, yo he escuchado que Trump está diciendo de septiembre, septiembre, por allí. No nos los dice en palabras porque lógico es complicado, pero si ustedes escuchan los videos, él está soltando esa información. No, que las cosas van a cambiar en agosto, septiembre. Alguna jugada grande están haciendo ellos. Recuerden que ya al día de hoy la Reserva Federal está completamente desmantelada. Solo necesitan la ley, porque en Estados Unidos todo funciona por ley. Necesitan una aprobación para ellos poder hacer ciertos cambios. Porque no crean, hay jueces que están a favor y otros que están en contra. Entonces, si ellos no se deciden en esa parte, porque ahí tiene un problema también, de que hay jueces que todavía apoyan a este asunto y bueno, quieren aguantar todo, pero tarde o temprano, créanme que tendremos nuestro dólar digital, un dólar creado por los Estados Unidos, por la República
de los Estados Unidos, no por una compañía corporativa que imprime dinero, ¿no? No, eso se acaba ya, ese negocio se acaba. Voy por acá con preguntas. También tienen que auditar Fort Knox para ver si allí está el oro. Pero ustedes no están notando algo extraño, que el mercado está que va para abajo. No se han dado cuenta de eso. Que sigue marcando pues un ritmo no constructivo. Cae, sube un poquito, pero sigue cayendo. En cualquier momento podemos esperar una caída de noticias, por decirlo así, de medios de comunicación masiva, de caja boba. Se fue todo para abajo. Cuidado, cuidado. Y la gente asustada. No se asusten. Es un buen síntoma, quiero que sepan. Y le preguntaron ayer creo que fue a Donald Trump cuando estaba comprando su carro de Tesla y que él estaba viendo esos automóviles que le llevó Elon Musk, y le hacen una pregunta, una cáscara de guineo para ver si resbala, sobre el tema de que qué opina que la bolsa de valores está cayendo. Y Donald Trump, pues muy inteligentemente dice, bueno, hay cambios, esto sube y baja, pero vienen unos cambios interesantes, tranquilo, todo va a estar bien. Él sabe lo que viene. Y lógico, el parto no va a ser fácil. Para que el dólar arcoíris pueda nacer, tiene que morir el dólar viejo. Y no es fácil porque eso va a hacer que muchas empresas quiebren. ¿Ok? Pero cuando nazca el nuevo dólar, entonces ya veremos qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a hacer Trump? Si va a restaurar o va a dar un apoyo económico a todas estas empresas. Ya veremos qué sucede. De momento, pues hay que esperar, no nos queda otro. Por aquí tengo otra pregunta. Dice Ketty Altamiranda. ¿Dónde informaron del QFS? Gracias. Bueno, yo vengo informando eso aquí en este canal hace mucho tiempo. En Telegram pueden poner QFS, hay mucha información. Claro, también hay muchos datos que no son correctos, pero lo importante es que debes estar preparada para estos cambios. ¿Ok? Saludos, hermano. Dice, si aún no firma tu NDA, puedes decir algunas cosas, pero no expongas mucho tu seguridad. Bueno, sí, tienes razón, Javier. Yo he estado pensando en eso, ¿sabes? Porque como yo doy la cara acá y ya me llamaron unos amigos acá en Panamá, positivos, gracias a Dios. Y pues me están diciendo eso, básicamente. Entonces ahí yo tengo un problema porque yo quiero hablar, pues. Quiero poner mi granito de arroz en este gran cambio, ¿no? Así que, pues lamentablemente es el riesgo, ¿no? Dice, señores, buenas noches desde Colombia. Pregunta, si todo el mundo tiene dinero, entonces ¿quién trabajará? Y las empresas, fábricas se detienen. Esa es una excelente pregunta. Usted no tiene idea cuántas veces yo he respondido a esa pregunta. Y qué bien que lo hagas acá en vivo, porque quería que me la hicieran esa pregunta. ¿Qué sucede si todo el mundo recibe el dinero? Ok, primero que nada, el dinero no va a llegar así, ¡puf!, a todos al mismo tiempo. Esa es una de las cosas que debes entender. Esto va en cascada, ¿ok? Y supongamos, pues, que demore 1 año o 2 años que eso vaya cayendo, ¿no? A los primeros que les va a llegar son a los servidores de la luz, a los servidores del QFS, a los servidores de la fuente. Aquellas personas humanitarias que están dispuestas a hacer lo que sea para que esto cambie. Entonces ese dinero les va a llegar a esas personas y esas personas tienen proyectos humanitarios que no lo están desarrollando hace 15 días. Tienen años desarrollando la idea, la tienen escrita, ya la tienen plasmada en documentos, esperando nada más los fondos. Cuando esos fondos lleguen, que es lo que viene siendo todo lo que es GESARA, entonces esas personas van a poder llevar a cabo estos grandes megaproyectos y allí va a empezar a entrar dinero a la economía de cada país de una manera extraña, pero la gente va a empezar a sentir que las cosas se están poniendo un poco mejor.
Y eventualmente, cuando estas etapas se cumplan y estos proyectos comiencen a avanzar, progresivamente, una vez que se limpie todo el pantano en el país del norte, vendrán entonces cambios radicales en la economía que la vamos a ver. Vamos a percibir que lo que algo te costaba, pues, tan caro el día de hoy como una taza de café que ya está rayando los $5 aquí en Panamá, pues eventualmente esa taza de café verás que irá bajando el precio, 3.50, de repente al mes entonces queda en 2.50 y de pronto, oye, esa taza de café ya a los 6 meses, $1, una taza de café, 50 centavos, y comienza a bajar el precio en todo. Todo va a empezar a bajar de precio hasta llegar a un valor de lo que nuestros padres, en algunos casos abuelos, tenían una economía muy buena en los años de 1950. Entonces, cuando eso suceda, todo el mundo va a estar, pues, feliz, va a estar con una economía muy buena y eventualmente las personas que reciban entonces los fondos de prosperidad ya en mayor cuantía, eventualmente dirán, tú sabes que ya yo estoy cansado de trabajar, tómense sus vacaciones, pues. Pero habrán otros que dirán, a mí siempre me ha gustado trabajar. Lamentablemente que el trabajo que yo tenía no era lo que me gustaba hacer. Ahora con ese montón de dinero yo voy a poder montar mi fábrica o mi negocio de lo que sí me gusta hacer. Porque estar en mi casa sin hacer nada me aburriría. Entonces siempre va a haber un emprendedor, un empresario, que por no tener el capital nunca puede desarrollar su proyecto. Entonces, al llegarle esta suma de dinero, eventualmente muchas personas dirán, voy a aprovechar la oportunidad porque la gente tiene dinero y yo voy a hacer más dinero dando un servicio de algo que a mí me gusta hacer. Entonces montarás tu taller mecánico automotriz con todas las de la ley, con un edificio pagado al contado y traerás y llamarás a personas que quieran trabajar contigo. Porque no todo el mundo va a recibir este dinero, quiero que sepan. Hay personas que son delincuentes que no van a recibir los fondos y serán quizás los últimos en recibir si es que han cumplido su condena. Recibirán los fondos, pero hay personas que son oscuras que no lo van a recibir. Van a estar sin esto. Y hay personas, vuelvo y les repito, que no son humanos que tampoco lo van a recibir. Esas personas tendrán que trabajar como lo han hecho toda su vida. Entonces, existirán también personas que reciben estos fondos y al cabo de 2 años o 3 años se los gastan todos porque no tienen educación financiera. Entonces esas personas tendrán que volver a trabajar nuevamente. Aunque yo he escuchado que una vez que se repartan estos grandes fondos, viene una renta universal abundante, sostenible, para todos aquellos que se han quedado, pues que se gastaron estos fondos. ¿Por qué va a pasar? Si no tienes educación financiera, vuelve y quedas otra vez en la pobreza. Entonces siempre va a haber alguien que va a hacer lo que le gusta. Si todos recibimos el dinero, pues va a haber mucho dinero y el que quiera más, lo único que tiene que poner es un negocio y hacer lo que los otros no hacen. Eso es todo. Así de simple. Ahora bien, muchos trabajan al día de hoy haciendo cosas que no les gustan porque no les queda de otra, buscando el flujo efectivo. Eso va a cambiar porque la gente va a trabajar es porque les gusta hacer sus cosas y servir a los demás, no solamente por buscar el bill papel. Con el tiempo y con los años veremos qué sucede, porque la idea es llevarnos a una sociedad holográfica donde esta sociedad, su atención no está en el dinero, sino en el servicio al prójimo. Esperemos que cuando haya suficiente abundancia para todos, llegue un punto donde ya no nos fijemos en el dinero y no digamos voy a hacer las cosas estas porque me están pagando. De lo contrario, si no me pagan, no lo haría. No, voy a hacerlas porque me da la gana de hacerlas y porque quiero servir a mis prójimos. Entonces, comienzan las cosas a pasar y a cambiar. Y eventualmente llegaríamos a una sociedad holográfica donde nadie estaría pensando en el dinero y el dinero dejaría ya de existir. Ya no sería necesario, todo lo tendríamos en abundancia por todos lados. Llegas a un restaurante, pides, dame un salmón, unas papas fritas, te lo sirven,
no hay problema, comes y te vas, no pagas, ni pagas, te vas. Claro, eso podría pasar en 20 años, una vez que recibamos esta bendición, ahora en el 2025, 2026 y 2027, porque esto ya está iniciando, Voy por acá con otras preguntas. Preguntas. Dice Nidia. Hola desde Nicaragua. Dígame cuándo sé de QFS, dónde uno debe estar, qué retirar, la bendición que nos darán nuestros padres creadores. Radico en California, Estados Unidos. Bueno, esta parte que te voy a decir quizás no te guste mucho, porque el problema del QFS o de estos fondos que van a dar, porque no solamente el QFS es un sistema que se está creando para poder hacer transferencias mundiales muy cómodas y veloces, y un sistema que va a proteger y verificar que todo esté en orden, que no haya estafa, que la gente no robe, que muchas cosas. El QFS no solamente es el dinero, o sea, son muchas cosas. Cuando llegue los fondos de prosperidad, es allí donde viene la cosa, es ahí donde se va a complicar un poco las cosas, porque tú tienes que estar en tu país para poder recibir estos fondos de prosperidad. Si tú no estás en tu país, no te lo pueden dar, ¿ok? Eso es algo que tienen que anotar, ¿no? Anótenlo, porque si tú no estás en tu país, pues el fondo no te va a llegar, porque tú tienes que ir a la mesa de redención en tu país, porque todo está conectado con tu acta de nacimiento, que es otro fondo, y para que se te dé, tú tienes que estar presente. Aquí estoy. Entonces, ¿qué pasa? Si llega la notificación y tú estás, como esta chica que me acaba de escribir, en California, dice, les llegó su fondo, venga a la mesa de redención en 3 días. Y tú dices, ¿y ahora qué hago? Tengo que comprar un boleto y para mi país. Y si entro a mi país, quizás ya no vuelva a salir, puede pasar. Y después no me vas a entrar en el país del norte, ya yo hice una vida. Todo se complica. Pero aquel que quiera recibir el fondo tiene que ir a su país a reclamarlo, a buscarlo. Entonces, esto va a ser complicado porque va a haber una saturación de las líneas aéreas cuando esto se dé. Y bueno, las cosas no van a ser fáciles en ese sentido para aquellos que no vivan en su patria y tengan que ir a buscar su recompensa a su país. Por eso tenemos estas 3 naciones que son Venezuela, Nicaragua y Cuba, están en capilla ardiente. Estos 3 países también ellos necesitan que Gesara llegue a sus países, pero imagínense con estos gobernantes que pueden agarrar esa bendición, ¿ok? Se complica todo, ¿no? Viene otra bendición, que es la bendición del Maestro Ascendido Saint Germain, que esa le va a tocar a todos también. Entonces, esta bendición va por otra línea, ¿ok? Esto es otro fondo. Y son, pues, millones de millones de millones de dólares. Hay suficiente para toda la humanidad. Estos fondos también se van a entregar. Me imagino que por eso es que van a utilizar los bancos en esta primera vuelta. Pero eventualmente, cuando el QFC tenga el control de todo y ya todo se haya resuelto, nos darán nuestro dinero cuántico, que ese es otro dinero que va a entrar. Entonces son muchas fuentes de ingresos. La idea es que nadie quede pobre. La fuente no quiere que nadie de sus hijos esté pobre, que todo el mundo esté abundante, que no haya excusa para buscar a ese Dios dentro de tu corazón. Ya tienes suficiente dinero, ya tienes todo lo material. Ahora que tu sendero espiritual, búscalo porque es tu oportunidad. ¿Ok? Porque muchas veces por estar trabajando y buscando los recursos, ¿qué pasa? Pues nos olvidamos de Dios porque no tenemos tiempo, porque estoy ocupado, muchas excusas, ¿no? Pero cuando estos fondos lleguen, pues ya no vas a tener la excusa y es ahí donde tú debes enfocarte en tu ser y buscar a el que te da la vida, la fuente dentro de ti, en tu corazón. Voy por acá, dice Eric, ¿sabes
cómo es el vínculo entre el QFS y el pago de los activos históricos. No tengo esa información, bro. Mira, hay mucha información que está por allí y muchos proyectos que tienen 10, 20 años. No tengo los datos porque eso habría que hablar con los líderes, a ver cómo es la historia, cómo es que está amarrado eso. Hasta donde yo sé, ya casi todo se cerró y el que entró, entró, pues. Y estas personas, pues, son los que van a recibir esos fondos primeros. Pero a todos nos va a llegar la bendición, el suministro. ¿Por qué usas las palabras sociedad holográfica? Bueno, es que las sociedades holográficas son sociedades extraterrestres que están a otro nivel, no usan dinero para hacer transacciones. Ellos trabajan con otra mentalidad y se le llaman sociedades holográficas por eso, porque para ellos el servir a sus hermanos es lo más importante, no esta sociedad económica que solamente opera por lo que le van a dar y no por el amor a su prójimo. Entonces estas sociedades que están más allá de nuestra comprensión están completamente desconectadas del sistema monetario, no usan eso. Voy por acá, dice, ojalá que todo lo que cuenta sea verdad, porque ya llevan años con este tema de Gesara Nesara. Ojalá sea verdad. Yo escojo Gesara y Nesara y quiero ponerme atención sobre eso. Puedo ponerla sobre lo que está al día de hoy. ¿Te gusta lo que está pasando al día de hoy? Que a mí no me gusta para nada. A mí no me gusta tener que depender así de esto, del sistema, de un país, del mercado, de las condiciones, de las noticias, porque si la noticia es mala, entonces se cae todo, ya las ventas se acaban. No, eso, a mí ese sistema honestamente no me gusta. Yo pongo mi atención, decreto y exijo que Gesara y Nesara sea una realidad y que se manifieste lo más rápido posible para todo el mundo. Prefiero esa actitud, honestamente. Prefiero que mi mente esté enfocada en la abundancia, no en la limitación. Aquel que no quiera creer eso, bueno, es decisión de cada uno, pero yo prefiero que todos estemos en abundancia, en salud con la tecnología MedPet, que va a ayudar mucho porque nos tienen sumergidos pues, en un ambiente donde pues, la sanación y la curación, eso nada más viene de Dios, son los milagros, pero acá con la tecnología de lo que existe al día de hoy, pues no. Aquí hay que abrirlo, sacarle eso y para adelante. Nos sirve, vamos, next y cobra. No, ese tipo de conceptos y ese tipo de humanidad, honestamente a mí no, no me pongo en sintonía con nada de eso. Voy por acá, dice alguna otra preguntita. Voy por acá, dice Agdiel, las camas médicas cuánticas, ¿cuándo llegan a Panamá? Uy, yo tengo una información ahí, pero no la puedo soltar. De cómo va a ser más o menos la logística de todo eso. Pero Panamá va a ser uno de esos centros. Aquí en Panamá eso va a estar bien, bien activado. Recuerden que Panamá es un centro bancario. También el QFS va a estar muy fuerte en Panamá. Acá hay un montón de bancos. Y cada banco, pues, de diferentes países. Aquí hay un centro bancario, logístico. Por eso es que Trump tiene los opuestos en Panamá. Quieren que las cosas se hagan como deben ser. ¿Qué dicen ahora? Pues que BlackRock agarró los puertos. Bueno, sacaron a los chinos y ahora BlackRock tiene el control. Pero Trump le dijo, oye, te voy a estar chequeando. No le va a decir que el QFC se va a encargar. Te voy a estar chequeando. Pórtate bien. Donde hagas una, ya tú sabes. Estás listo porque eso es así. Trabaja fino. Finito. ¿Ok? Bueno, vamos por acá con alguna otra pregunta. Dice Teresa Pino, es correcto, Eric, Gesara Nesara es una realidad. Ya estamos pronto de recibir estas bendiciones, pero debemos también hacer nuestro trabajo espiritual. Claro que sí.
Pleiadiano Celestial dice, pero si soy ciudadano de doble ciudadanía en USA, pero soy mexicano, de todos modos tendré que ir a México a cobrar el QFS. Es que esa es la confusión, ¿sabes? Porque si tú tienes los papeles y eres ya norteamericano, que puedes votar y todo, es allí donde yo pienso que quizás no aplica, pero no sabría decirte honestamente. Lo que sí te digo es que tu acta de nacimiento dice dónde van a estar los fondos. Y si tú naciste en México, está tu acta allí, pues ahí te está esperando una fortuna. Y no te la dan hasta que tú vayas a ese país. Ahora bien, primero vienen los fondos y lo del acta de nacimiento. Y lo que es ESAR y todo ese asunto. Y el QFS se va a activar. Los fondos del QFS ya, pues eso es una riqueza que nos van a dar, pues, enorme. Dependiendo de la edad. Entonces son varios fondos. Pero habría que investigar ese tema. Investíguenselo, hablen con los líderes, aquellos que sepan, o si alguien lo sabe, que lo ponga en el chat en este preciso momento. Pero la lógica me dice que todo aquel que nació en un país tiene que recibir esos fondos en su país para poder gestionar todo lo que tiene que hacer de sus proyectos en su país, porque ese fue el país que tú decidiste escoger cuando naciste. Recuerden que cuando uno viene a la vida, uno escoge a sus padres, la nacionalidad, todo lo escoges, lo planificas todo antes de adquirir un vehículo físico, un cuerpo físico. Nadie nace aquí obligado. Todos vinimos porque levantamos las manos, habían 5 personas delante de ti y de esos 5 se escogió, te escogieron a ti, dice. Tú eres el que mejor tienes este plan con esta familia, con esta mujer que está allá abajo. Y bueno, has sido elegido, puedes nacer. Así de simple, todo es algo voluntario, matemático, perfecto. Voy por acá, voy por acá, voy por acá. ¿Será recomendable tener dinero en casa para emergencias en estos cambios de los bancos? Claro que sí. Es importante tener algo de efectivo en su casa, porque una vez que entre el cambio, esto no va a ser de 24 horas. Dicen que puede tomar 10 días, o cuidado que más tiempo. Y mientras eso sucede, el sistema bancario va a estar desactivado. Tarjetas de crédito, aplicaciones móviles, todo va a estar desactivado. Entonces, si no tienes algo de efectivo, ¿cómo vas a comprar? A menos que empieces a hablar con estas tiendas pequeñas que están en las barriadas, donde uno puede comprar algo y comiences a trabajar en lo que es el crédito. Y comienzas a hablar con el chinito, el paisano, en el caso de aquí de Panamá, o algunas tiendas market de venezolanos, y tú dices, mira, yo quiero que tú me dejes una línea de crédito aquí de $100, $200 por semana, y le pagas bien y te portas bien, empieza a hacerlo ya. Es la única forma, porque llegará un momento donde pues no se va a poder hacer, como pasó cuando vino este asunto, nadie podía salir, era un día a comprar, muchas empresas quebraron, todo estuvo cerrado. ¿Cuánto tiempo? Bueno, nos mantuvieron casi 2 años en eso, y con aquello, ¿no? Fue más drástico y fue fatal, pero sobrevivimos. Esto no, esto es algo bueno lo que va a pasar, así que pudiera tardar unos cuantos días, esperemos que sea más rápido, y ya después arrancamos todo de cero como tiene que ser. Voy por acá con más preguntas. A ver, por acá dice, buenas noches, saludos a todos. Acá tengo sin interrogación. Soy de Colombia y pienso viajar a Europa, entonces mejor espero o puedo viajar. Bueno, Juanita, en realidad no sabría decirte la fecha y la hora exacta. Creo que ahora mismo hay un problema con los aviones, si no te has dado cuenta. Hay un tema con los aviones que se están cayendo. Ten mucho cuidado, tengo un video sobre ese tema en el canal. No sé, es decisión de cada quien qué es lo que quiere hacer. Para mí estos son meses complicados, todos estos meses, de aquí hasta mayo. No sé, este es un año delicado, ¿no? Pero de mucha revelación, de mucha
información y de muchos aconteceres que van a cambiar la faz de la tierra radicalmente. Aaron dice, tengo 3 nacionalidades, mi mamá coreana, estoy registrado en México, tengo nacionalidad coreana y brasileira. ¿A dónde debo ir, por decirlo así? Ok, bueno, pero naciste en alguno de esos países. ¿Dónde está tu acta de nacimiento? ¿Ves el enredo que hay? Y así sucede con muchas personas en el mundo. Por eso es lo que yo he escuchado sobre este tema es, ¿dónde naciste? ¿Dónde está tu acta de nacimiento? Ahí es donde se te van a enviar los fondos y punto. No nos vamos a estresar con ese asunto. Para evitar, porque hay muchas personas que son extranjeras, papá italiano, mamá española, y nace en Panamá. ¿Qué pasa allí? ¿Pero dónde naciste? En Panamá. Bueno, aquí tienes que venir a buscar tu fondo. No te queda de otra. Eri, ¿será bueno tener algo de XRP? Bueno, no sabría decirte, brother. Yo no doy consejos de inversión sobre criptomonedas. Nada más te digo que los metales es lo más seguro ahora mismo. Oro, plata. Tiene su riesgo porque no tiene físicamente, puede pasar algo ahí, ¿no? Pero tendrías que hacerlo muy callado. Aquel que se quiere una cripto, el secreto es si entras a XRP o entras a Bitcoin o entras a cualquier criptomoneda, no lo conviertas a fiat nuevamente. Déjalo ahí. Si va a pasar la debacle, déjala allí. Una vez que todo se recupere y comience a tomar su curso y vengan los cambios, pues ya veremos qué pasa. Lo puedes perder todo o puedes ganar mucho. Eso allí es bien delicado. Dice Elizabeth, dice, Eri, la planificación es perfecta, el ejército reparte alimentos a quien no tenga nada, a quien no tenga. Nadie va a pasar necesidad. Bueno, ese es otro síntoma. Si ustedes ven que el ejército, porque hay muchos países que no tienen ejército, Panamá no tiene ejército, pero de repente tú comienzas a ver el ejército en Panamá, donde comenzamos a ver los gringos aquí. Ay, Padre Santo, está cerca la cosa. Ese es otro síntoma, otro indicio de que esto esté caminando. Si tú ves que hay mucho movimiento militar en tu país, aquellos países que tengan milicia y aquellos que no tengan comienzan a ver ahí a un grupo militar, pues esto está cerca, brother. Estamos muy cerca de que algo puede suceder y cambiar radicalmente el sistema económico actual. Dice Jesús, los jóvenes van a trabajar. Claro que sí. Es que es una cuestión de energía. Una persona que tiene 60, 70 años, tú le dices, monta un negocio, emprende, tú dices, espérate, ya yo trabajé bastante. Claro, si esa persona es creativa y quizás no, el cuerpo no le acompañe por la edad y están las medbed y ese tipo fue un empresario famoso, pero ahora está tranquilo porque ya trabajó mucho y dio lo que tenía que dar. Al cabo de un año de tener esa fortuna y ve que está esta tecnología medbed, dice, espérate, yo voy a recuperar mi energía, brother, y yo me voy a meter en una de esas camas y vamos a ver qué pasa. Créeme que cuando salga de esa cama y al día siguiente te levantes con la testosterona de un niño, ¿no?, de un joven adolescente de 18, 20 años, créeme que vas a hacer todo y con el dinero que tienes vas a empezar una vida de cero, armar negocios, hacer otras cosas, viajar, emprender, a desarrollar. Créeme que mucha gente va a hacer eso. Tienes el dinero, pero no tienes la salud o la fuerza. Entonces dice, vamos a buscar salud y fuerza. Medbe, ahora tengo salud, fuerza, dinero y tengo el tiempo. Espérate, vamos a ver qué inventamos, qué hacemos. Te pones a desarrollar en tantas cosas que uno quiere hacer, que a veces no nos da el tiempo ni la energía. Y es allí donde tú vas a empezar entonces a ver cómo te pones a emprender. Aquel que no quiere hacer nada, bueno, que se quede ahí en el sofá viendo la caja boba y ya, no habrá de otra. Voy por acá, dice Edgar, dice, buenas noches, Eric, el QFC está enterado de los tenedores
de diferentes criptomonedas? Claro que sí. ¿A esas personas le corresponde dicha riqueza que va a dar el QFC? Claro que sí. Todo aquel que tenga algún proyecto de criptografía, ¿ok? Y pasó lo que pasara, ya sea que no les repartieron el dinero, que lo estafaron, todo el QFC sabe ese dinero que tú pusiste, todo ese dinero te lo van a dar y multiplicado. Así que quédense tranquilos, no se estresen por eso. Viene una abundancia increíble. Todos los negocios mal hechos, donde a ti te han estafado, sea lo que fuere, el QFC te va a reponer ese dinero. Alguna casa que compraste y la perdiste porque el banco te la quitó, te van a reponer todo ese dinero. Voy por acá. Los nacidos en Cuba, dice, ¿qué hacemos si el país está fuera? Espérate. ¿Qué hacemos si el país está fuera de todo esto? Bueno, del mundo en general. Por eso les digo, ahí hay un cuello de botella, no solo en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Marco Rubio se está poniendo el cinturón porque él tiene que buscar una solución para esos tres países. Esta gran riqueza no se le puede dar a estos tres países mientras esos señores estén allí. Porque imagínate que sacaran una ley donde todos los fondos que les lleguen se los tienen que dar al presidente. ¿Les gustaría eso a los venezolanos? Oye, que mi dinero se lo tengo que dar. No, eso se forma una revuelta. Entonces, ahí tiene que haber una justicia. Y vienen los juicios militares, para que sepan. El trabajo se está haciendo. Créanme que por ahí va a venir una sorpresa. En cualquier momento nos la dan. Voy por acá, dice. Parece que la transmisión está avanzando porque, y a pesar de que está saliendo del celular, está caliente. Pero todo está pasando por allí para evitar que corten. ¿Ok? Voy por acá, voy por acá. Sí, te veo que la señal está ahí más o menos, no tiene mucha calidad, pero bueno, lo importante es que el material quede ahí activado. Ya vamos para la hora, el tiempo se va muy rápido. No me di cuenta, ya vamos para 1 hora de transmisión. Y yo le doy las gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Dice Ana María, hola, espero venga pronto las camas. Yo no puedo caminar, dice. Me tengo que operar la rodilla. Espero las Medbed. Bueno, espéralas porque eso viene para la salvación de muchos que están pasando por una situación crítica y delicada. Cualquier dolor en rodillas, en las caderas a través del fémur, esos dolores son horrorosos y esas operaciones por general no terminan bien. Entonces esperemos que esta tecnología llegue para aliviar la carga a tantos seres humanos, a tantas almas que están sufriendo y padeciendo dolores productos de alguna enfermedad. Voy ya con las últimas preguntas para cerrar esta transmisión. Verónica dice muchas gracias. Yamina, ¿qué información manejas del fideicomiso? Gracias. Bueno, vamos por acá. Hay muchas. Espérense. Eso del fideicomiso no sé a qué te refieres con eso. Dice Johnny Alexander. Excelente y bendiciones a todos. Tengamos fe, claro que sí, Johnny, esa es la idea. En un video tuyo está en final el Q17. ¿Qué significa ese mensaje subliminal? Bueno, es que la letra Q no la puedo mencionar mucho, ya la mencioné. Pero la letra 17 del alfabeto representa, tampoco puedo decir el nombre, ¿no? Es complicadito, ¿no? Es complicado porque les puedo decir que el presidente Donald Trump está en comando no solo del ejército militar de los Estados Unidos, sino también de otros ejércitos que conforman la letra 17. Estos ejércitos están encargados de poner el orden en el planeta, pues son acuerdos que se han llegado para derrocar, allá ustedes saben, a los oscuros. Y esto se tiene que hacer todo a través de la milicia. Esto no lo pueden hacer gobernantes, no lo pueden hacer partidos políticos, no. Se tiene que hacer a través de la milicia. Y
el rubio del norte, él es el que comanda toda esta operación. Esto es muy sutil, muy subliminal de la letra 17, pero ahí sueltan información militar grande. Hay grupos en Telegram sobre el Q y están pues en otro idioma, ¿no? Pero con el traductor lo puedes hacer. Busquen un grupo en Telegram que se llama la letra 17 y símbolo de más, más, más. Y allí van a recibir información pues que les va a volar la cabeza. Dice, bueno, ahí ya más o menos le respondí lo que es el movimiento Q. Ahí, más o menos, porque es que eso es más profundo, pero aquí no puedo tocar ese tema porque ya ustedes saben lo que hacen. Voy por acá, dice Eric, creo que lo del fideicomiso es lo que está relacionado con lo de Saint Germain. Ah, los fondos de Saint Germain. Bueno, esos fondos nos van a llegar a todos, ¿ok? Y es mucho dinero. Dinero tradicional, el que conocemos, ¿ok? Y los bancos se supone que tienen ese dinero. Lo que pasa es que muchos son vivarachos y se quedan con él. Y lo ponen a trabajar y no nos los dan. Pero eso se tiene que liberar. Esos fondos se tienen que liberar. El QFS sabe todo, todo, todo de nosotros. Todo, pero imagínate, todo. Es como la mente de Dios en hardware, por decirlo así. Es un hardware de luz. Opera con un sistema de aminoácidos. O sea, es un ser viviente. Es una inteligencia. No quiero decir artificial, porque eso es creado por, ya ustedes saben. Pero es una inteligencia divina hecha luz, hecha plasma, máquina, no sé cómo usa electricidad, utiliza pues la energía de la creación. Es una conciencia y está al servicio de Dios y esa tecnología nos la están dando. Eso, imagínense, esa tecnología es hiper avanzada. Así que Él sabe dónde tú estás. No necesitas tener un chip ni nada. Él te ubica por tu cerebro. En tu cerebro es como un celular. Tiene conexiones con todo a tu alrededor. Entonces fácilmente te conecta y te ubica y sabes todo lo que tú eres y haces y piensas, decides, todo, todo, todo. A nivel de ADN, imagínate, ¿no? Bueno, últimas preguntas y terminamos la transmisión. Vuelvo y repito, le doy las gracias al señor Albeiro Lopera por aquel aporte que hizo al canal en el video anterior que me lo cortaron. Y estoy muy agradecido por el aporte. Dice el QFS, la edad máxima para trabajar hasta los 61 años, no sé. Que yo sepa, no. El QFS le va a repartir dinero a todos. Y a los más viejitos les va a dar más, quiero que sepan. Es que eso es así, eso va por la edad. Mientras más tiempo vivido tienes, mejor interés compuesto de tu riqueza vas a tener. Eso es así. Dice, ¿cómo se relaciona el QFS con la inteligencia artificial? No se relacionan. Son cosas diferentes. Es que esto es una conciencia. Claro, la inteligencia artificial dice que eventualmente logrará tener conciencia, pero la inteligencia artificial que estamos utilizando nosotros es un desarrollo humano, ¿ok? La que estaba en control de todo el planeta era Reptil y esa fue destruida por la fuente. No existe nada de eso, eso está desarmado ahora mismo. Entonces ahora ha salido esta tecnología porque, claro, los humanos que hacían pacto con estos seres les gusta todo esto de la tecnología y de la inteligencia artificial porque ellos la utilizaban muchas décadas atrás y con eso controlaban todo. Entonces ahora que estos desarrollos han salido, dice, espérate, tenemos que activar esto porque si no, pues vamos a quedar allí, pero están listos porque están desorientados, no saben qué hacer, están completamente fuera de la luz, así que por ende van a errar y van a fallar. Y eventualmente serán arrestados todos los que están operando para estas fuerzas siniestras.
Vamos por acá, dice, los que estén pensionados seguirán recibiendo esa pensión aunque reciban el dinero del QFS. Claro, pero créanme que todos esos sistemas van a cambiar porque van a recibir una pensión, todos vamos a recibir una pensión de por vida, sostenible, mensual. La cifra que yo he escuchado, 2.300, 4.000, dependiendo de la edad. O sea, eso va a ser siempre así. La idea es que el sistema monetario cambie radicalmente. Vuelvo y les repito. La idea no es ser esclavos del dinero, sino que el dinero sea algo normal en tu vida y que no sea necesario ni importante. Que hagamos nuestras actividades comerciales sin depender de que estamos haciendo alguna transacción con dinero. O sea, que sea lo más natural como era pues antes que existiera todo esto, para evitar esa usurería, esa manipulación y ese control. Bueno, vamos por acá. Claro, el QFC sabe todo, conoce tu corazón, sabe qué clase de ser humano eres, sabe si te has portado bien, si te has portado mal, y dependiendo de cómo te hayas portado, en esa misma medida te da. Sabe si eres un humanitario, y si eres un humanitario te va a dar una fortuna astronómica que te vas a desmayar cuando la veas. Eso es así. Eso lo sabemos. A los humanitarios le van a soltar esta cantidad de dinero porque saben ellos que no se la van a robar. Saben ellos que van a dar, que van a hacer los proyectos, que no se van a quedar con eso. Pero si el QFC sabe que tú eres un vivaracho, un juega vivo, y dice, espérate, vamos a darle lo que le toca por derecho, pero hasta ahí ya. No vamos a darle estas grandes fortunas gigantescas. Dice, en el momento que sean llamados a la cita, recibirán un mail o un número de teléfono en el personal, en el correo personal. Hasta donde tengo entendido, así será, Sergio. Pero tienes que tener mucho discernimiento con ese asunto, ¿no? Que ya me han escrito personas acá, Eri, me dicen que ya tengo un fondo, que voy a buscarlo al banco. Todo real, ¿ah? Y entonces la persona, pues, se comunica con este señor que le está escribiendo por correo y pues le muestran los fondos en el banco, la persona entra con su usuario, con su password y todo. Y dice, ya tengo los fondos, estoy feliz. Ajá, dispón de ellos, pues. Sí, pero es que para disponer dice que tengo que soltar $700. Estoy redondeando la cifra, ¿no? Y yo digo, es ahí donde la cosa no está bien. Ajá, y se lo tienes que mandar por una transferencia bancaria o por alguna criptomoneda. Ah, no, mi hermano. Ya tú sabes, cuando el QFS, cualquiera que te esté vendiendo la idea del QFS y te va a cobrar algo por eso, pele el ojo porque el QFS es gratis. No tienes que pagar ningún dinero. El QFS te va a dar dinero, pero tú no tienes que pagar ni un centavo. ¿Ok? Porque si fuera así, el mismo QFS le paga los trámites y los gastos a los bancos, que eso ellos son los que van a hacer eso, pero a ti no te deben cobrar nada. Así que pele el ojo. Gracias por responder, dice Sonia. Héctor, un gran saludo de Santiago, Chile. Pedro Pablo dice, hola, buenas noches. ¿Conoces una fecha tentativa en este cambio? Si yo te digo que esto está pasando ya, ¿lo creerías? El que nos va a dar el norte, grábense esto, es el director de la orquesta, ¿ok? Y ese director es el rubio del norte. Él es el que tiene que hacer que todo esto se dé, junto con Putin y junto con Xi Jinping. Ellos tres van a hacer este cambio radical. Cuando ustedes vean estos cambios que se están dando, pues ahí se van a dar cuenta si esto está pasando o no está pasando. Dice Edilma, estoy leyendo así entre líneas, veo nada más lo que tienen los signos de interrogación. Dice, la gente de los países que tienen como moneda el dólar pierden ese dinero cuando haya el cambio del sistema. No, al contrario. El caso de Panamá, por decir un ejemplo, por eso yo les digo, Panamá no tiene banco central. Panamá no tiene una moneda respaldada en nada. El dólar que usamos acá es el norteamericano. Y en Panamá crearon una moneda que se llama el Balboa que no se puede cambiar en ningún exchange del mundo porque es imposible. O sea que nada más se puede utilizar en Panamá.
Si tú vas a otro país y vas a una caja de cambios, esa cosa que ni te la reciben, no te la cambian por nada. Entonces, lógico, nosotros somos parte de esa corporación del país del norte. Nosotros estamos implicados también con la Reserva Federal porque dependemos de ello. Así que si Donald Trump saca un dólar arcoíris respaldado por la República de Estados Unidos y él como comandante en jefe da esa orden y la aprueban y se comienza a generar ese dólar, lógico, todos los panameños nos vamos a beneficiar porque a nosotros nos van a dar el equivalente en esa nueva moneda. Y acá en los bancos cambiarán todas esas cajas con esos dólares viejos, los botarán y en la medida que tú vayas a una caja lo irán cambiando, ¿no? Hasta que lo saquen de circulación y sea entonces la moneda oficial ya respaldada por la Reserva Federal, digo, por el Tesoro de los Estados Unidos, de la República de los Estados Unidos, y de esa manera pues todo cambiaría. Cuando eso se dé, entonces estamos más cerca de que el QFC aparezca. Primero, tiene que pasar, uno, el dólar tiene que cambiar. Ese es uno de los síntomas para que GESARA se manifieste. Y convertirse en una moneda de reserva mundial. ¿Ok? Amparada por el dólar. Cuando eso suceda, el BRICS va a salir también como medio de pago respaldado en oro. Cuando eso pase, también va a venir la revaluación de todas las monedas digitales, de todas las monedas fiduciarias del mundo, tienen que revaluarse uno a uno, ¿ok? Con estas dos monedas, la del BRICS y la del dólar respaldado en oro. O sea que los pesos colombianos van a valer lo mismo que el dólar norteamericano. Un peso colombiano, un dólar norteamericano. Entonces, toda la parte monetaria tienen que hacer nuevos billetes. Entonces, esa es la revaluación que se va a dar no solo en América, en todos los países del mundo, en las 209 naciones. Tienen que cambiar su papelería y sacar dinero ya respaldado en oro. Por eso es que muchos países están comprando oro porque eso viene. Cuando eso suceda, lógico, el mercado se fue a pique y todas las empresas perdieron su dinero, pero se van a amparar por lo que viene en el caso del país del norte. Pero todos los que tengan dinero en alguna acción, pues corren ese riesgo, ¿no? Por eso es que Warren Buffett sacó todos sus activos de todas las empresas de Estados Unidos y lo tiene guardado esperando a ver qué viene, para ver qué va a hacer, para ver dónde comprar cuando todo esté en el piso. Esta vez a los bancos no lo van a rescatar, ¿ok? Esta vez los bancos, muchos van a desaparecer. Y eso va a crear un problema. Es que lo que viene es grande, es un cambio muy grande, es muy drástico, pero se tiene que hacer tarde o temprano. Entonces ahí donde se puede hacer el apagón. Antes de que se dé el apagón, verás los militares en tu país, grupos militares o esto que hacen por aquí, o barcos estacionados en las costas militares apoyando a los países de América, porque va a haber necesidad y para evitar revueltas, porque la gente se va a ir a las calles, entonces viene la ley marcial. Cuando se da la ley marcial, pues ya tú sabes que esto ya GESARA está en camino. Y por ahí mismo viene el EBS anunciando todo lo que no nos han dicho nunca antes. Nos van a decir que viene un nuevo cambio monetario, que quédense en su país, en su casa, tranquilos, no salgan, que les van a llevar alimentos a todos aquellos que no pudieron ir al súper. Nos van a decir un montón de cosas, claro, pero entre los 2 primeros días, si no hiciste súper, ahí viene un conflicto porque uno va a pasar hambre hasta que lleguen los militares y ya resuelvan ese asunto. Entonces, una vez que se restaure todo y se active todo nuevamente, pues ya tendremos las grandes noticias por todos los medios y vendrá pues la liberación de toda la información, de todas las patentes ocultas serán develadas. Eventualmente, meses posteriores, entonces vendrán los galácticos y harán su presencia en televisión con los países más grandes del mundo, donde ellos dan la cara y hablan sobre todo este tema. Pero para poder que todo eso suceda, tenemos que seguir las directrices del comandante en jefe del país del norte. Por eso sigan la información que él está dando, porque allí vamos a notar los cambios y eventualmente pues vendrá la sorpresa. Dice por acá, excelente información, señores. Gracias, Darío Torres. Saludos y bendiciones. Bueno,
Ya veremos. Ahí dice, ahí Gabriela está soltando una información, ¿eh? Chequen lo que está diciendo. Yo no lo puedo repetir por acá. Que hay mucha información que no se puede sacar porque ya ustedes saben lo que hacen. Con el QFC no he tenido problema. Parece como que están a favor del sistema porque cada vez que hablo del QFC, pues YouTube replica más los videos y más información sale sobre este tema. Entonces, ¿qué está haciendo este? Quieren lanzar una CBDC en la Unión Europea. Ya la están anunciando. Por ahí me llegó una información que eso no va a estar listo hasta el 2026. Ojalá sea así y que no salga esos proyectos que son de esto, pues. Lo único que persiguen es control. Ese sí es el control absoluto. Esa es la diferencia de un proyecto con otro. La vez pasada me lo preguntaban. No, que vamos a quedar con más control. Más control no van a tener sometido. Mira, yo prefiero que el control venga de la fuente divina de toda vida, que es el QFS, que es la computadora de Dios. Prefiero que venga de allí a que venga de una CBDC, que es lo que queda de computador o de sistema de este, que no ha tenido siempre así. ¿No creen ustedes? ¿Qué opinan al respecto sobre este asunto? ¿Quieren que el QFS los controle o quieren que los controle el de acá? Me río porque esta cosa hay que cogerla así, de esta manera, porque de esa forma engañamos un poquito a la plataforma. Ya la última preguntita por acá. 1 hora y 11. Uy, hay varias preguntas, no las había visto. Wow. Todo después del EBS y días de oscuridad. Bueno, diríamos oscuridad porque de repente en algunos casos puede haber un apagón nacional. No sé, un día o 2 días, porque hay que hacer reseteos serios también en las antenas informáticas. Puede ser que se dé. ¿Ok? Eso puede ser. Claro, los 3 días de oscuridad que están hablando por ahí, eso todavía no va a pasar. Eso es otra cosa. Eso yo le voy a hablar más adelante porque eso tiene que ver con Hercóbulos. Es un planeta gigante que va a pasar por la Tierra y va a tapar el Sol porque es gigantesco y ahí va a pasar algo, pues. Va a haber una succión y ahí se va a definir unas cosas. Pero eso lo vamos a hablar una vez que tenga la información directa de los maestros ascendidos, porque tengo los libros donde tocan ese tema. Lo voy a apilar y les voy a preparar una clase sobre ese asunto detallado sobre Hercóbulos. Que por cierto, el maestro ascendido, el Moria, le dice a Hercóbulos que es el planeta Excelsior. Prefiere llamarle así porque ese enorme planeta, los seres humanos son como este tamaño, para que ustedes vean, son chiquititos, para que todo el mundo que no se porta bien pues se vaya para allá. Eso es lo que es Hercóbulos. Pero de eso hablaremos más adelante en otros videos, con más detalle, ¿no? Dice Eliezer: Eri, buenas noches. Tengo que viajar a Panamá en abril. Soy jubilado. Bendiciones infinitas. Y lo último es no perder la esperanza, renacer en el QFS. Es así. Yo prefiero tener fe en el QFS, poner mi atención y mi energía en este proyecto de vida y transmitirle a ustedes esta información, que estar hablando cosas de la caja boba o estar poniendo atención donde no está la verdad. ¿Ok? Y es aquí, esta verdad que nos están vendiendo con este sistema que hay, no es el verdadero, no es de Dios. ¿Ok? Es de ella, ustedes saben. Ellos fueron los que inventaron eso. Pero pronto va a venir la liberación, créanme, estamos muy cerca. Bueno, Carlos Vigil desde Costa Rica nos envía un saludo, una consulta a los tenedores de bonos históricos con respaldo en oro. Ellos están relacionados con los pagos en el QFS. Los bonos históricos son otra cosa, los bonos de San Germain otra, los bonos de las partidas de nacimiento otra. Son diferentes paquetes. El QFS, eso sí, nos beneficiamos todos. Es el sistema para poder utilizarlo y que se haga el bien a nivel económico en el país, porque actualmente los bancos centrales han hecho cosas con el dinero. Tienen fondos secretos escondidos, dinero que se lava de cosas no buenas. O sea, hay mucha manipulación con la parte económica y eso se tiene que acabar. Dice Silvia acá que nos ayuda con eso. Así es, Sergio Serrano. Dice.
Bueno, yo quiero darles las gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden regalarme un me gusta para que el algoritmo de YouTube pueda hacer que este video llegue a más personas, que se enteren que viene una nueva edad dorada y que el comandante en jefe constantemente la está anunciando. ¿No se han dado cuenta de eso? Le hacen una entrevista y en cualquier momento dice que la edad dorada, y ya hasta sus propios ministros que lo siguen ya también están usando el término, porque ya le están agarrando la idea de qué es esto de la edad dorada. No solo Estados Unidos se va a beneficiar, ellos en primera instancia así lo van a hacer. Y lo curioso es que están en una depresión económica tan grande, pero tan grande que no hay forma de salir de allí. Pero ese es el biosistema. Ese sistema como un Titanic se irá para abajo y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar, pero va a renacer como un ave fénix, una nueva economía basada en oro. Y solo estamos esperando lo de Fort Knox y lo de hacer la auditoría en la Reserva Federal. Porque eso va a gatillar que se den otras cosas, otras etapas de Nesara. Primero Nesara, después Gesara. Y antes de todo eso hay que limpiar el pantano, que es lo que está haciendo el rubio del norte. ¿Okay? Él está haciendo su trabajo. No para. Ese señor se mete en las camas médicas y le han dado una fuerza, pero yo lo veo. O sea, la energía, el entusiasmo, el ánimo. Y dice, a mí no me quites mi edad todavía. Déjame ahí viejito que me vean así, pero por dentro estoy como un chiquillo de 18 años. Créanme que eso es así. Voy por acá, dice, saludos cordiales, Eric. Buenas noches, Elvis. Saludos ahí donde estés. Desde Guayaquil, Ecuador. Dice que en Ecuador hay votaciones, 13 de abril. ¿Qué pasará? Estamos en dictadura, inseguridad. Bueno, eso es otra cosa que les iba a decir. Y esto es algo que han dicho también. Que una vez que Gesara sea una realidad y se active, todos los países tienen que ir a elecciones para escoger a los mejores líderes. Entonces, yo lo he escuchado, el tema, pero es bien delicado porque, imagínate, hace un año, casi 76 presidentes a nivel mundial fueron escogidos como presidente. Está bastante fresco, ¿no? O sea, quiere decir que cuando venga Gesara, pues se va a llamar y se va a convocar a elecciones. Y estas elecciones se va a hacer con el sistema QFS. Va a haber un sistema de votación digital donde esto es imposible de alterar. Aquí, pues robar elecciones se acabó, eso quedó en el pasado. Y va a salir el mejor de todos en un país, como tiene que ser. Eso es lo que he escuchado también sobre ese tema. Así que vamos a ver qué pasa. En el caso de ustedes en Ecuador, que es el 13 de abril, están a la vuelta de la esquina, pues todavía faltan muchas cosas que pueden pasar de aquí al 13 de abril, no lo sabemos. Vamos a ver qué sucede. Acá están hablando del flash solar. Bueno, eso viene también, pero eso puede pasar también en cualquier momento. Hay que ver qué sucede. Y eso va a ser una purga también. Ese flash solar va a ser así. Y va a sacar todo el que tenga una vibración baja, se lo va a llevar. Pero bueno, eso ya lo he tocado en otros videos. Lo pueden buscar en el canal. Busquen ahí el flash solar. Ahí toco sobre ese tema. Dice Fini, dice, ¿qué pasó con el Banco General? Lo están troleando el QFS. Algo pasó ya. Yo voy a decirle algo. Hoy pasó algo con ese banco. No puedo decir, ahí lo leí, pero es el banco que ya ustedes saben. Lo acaban de decir en el chat. Casi la mayoría de los panameños tenemos cuenta con ese banco. Y hoy el sistema de tarjetas de crédito ha tenido problemas. Y yo por lo general, pues paso algo de dinero a la tarjeta y pago, ¿no? En los comercios. Y hoy me podría decir como que hubo una especie de como de estafa, porque mandé un dinero y en la tarjeta no me marcaba nada, Oye, tuve que hacer un pago a través del sistema este bendito que usan ellos. Así que mañana yo tengo que ir al banco a reclamar ese dinero que pasé a la tarjeta y que no se ve reflejado por ningún lado. Y es la hora y no lo veo. Y yo me quedé y que, espérate, aquí está pasando algo porque esto no se está moviendo. No sé los que viven en Panamá si están percibiendo algo con ese banco, si es que
como dice Fini, que el QFS está haciendo algún trabajito, no sabemos. Lo que yo sí voy a decir que en todos los países, cuando este sistema entre y eche raíz, va a salir toda la verdad para el bien de su población. ¿De quiénes? De todos los líderes y todos los políticos que están haciendo sus cosas, pues ahí va a salir. Porque el QFS es inteligente y aquel que hizo un chanchullo, ¿ves? Lo va a tener ahí controladito. Porque él sabe cómo se hicieron millonarios. Hay mucha gente que se ha hecho millonaria a punta de, ya ustedes saben, serruchadera de piso. Ok, voy por acá. Bueno, ahora mismo no sé nada, Fini, sobre lo que pasó sobre esa plataforma. No sé si es que están actualizando o qué ha sucedido, pero no estaba operando el sistema de transferencias al sistema de tarjetas. Algo pasa allí, algo está extraño ahí. Mañana voy a tocar puertas a ver qué me dicen, porque ahí hay unas transferencias y guardé los vouchers, porque ustedes saben, hay que ponerse pilas, porque ahí son miles de dólares que la gente puede haber movido y de repente pues se hacen los chivolocos. Dice, buenas noches, ¿podrías por favor recomendarme algún libro donde me pueda informar sobre los temas de lo que hablas? No existe libro, este es el libro abierto. Yo soy el libro abierto. Invoca a tu presencia. Yo soy el libro abierto. Si quieres buscar información, los únicos canales que yo he contactado están en Telegram. Pon ahí Gesara, ahí te aparece un montón de información. No veo canales estos ni en Telegram, digo, ni en WhatsApp, ni no. Todo lo que he visto está en Telegram y hay bastante. Pueden seguir al canal de Donald Trump, que habla sobre estos temas, el canal de John F. Kennedy, el canal de Barron Trump, el canal que está saliendo ahora de McAfee, ya ustedes saben, el del software de antivirus. Hay muchos canales buenos, hay uno de Mr. Pool, que casualmente la información que saqué y me la cortaron venía de allí, se la voy a poner acá. Este canal es bueno. Mr. Pool, rapidito lo quito, ¡plum! Ya saben cómo está esta cuestión. Allá la vida, uno tiene que andar como quien dice pilas, porque si no, Brandán. Pero bueno, esto está pasando, lo estamos viviendo. Hora y 22, seguimos aquí. Y la transmisión constante por la antena 3G, 4G de mi iPhone. La señal está saliendo, gracias a Dios. Ya veo que voy a tener que utilizar esa conexión porque a veces la conexión terrestre me está dando problemas. Dice, gracias por toda la información. Buenos días, saludos desde Caracas, Venezuela. Bueno, todavía acá es de noche. Dice que son las 12:43 en tu país. Mil gracias. Bueno, yo quiero darle las gracias a todos ustedes. Gracias a los que hicieron el aporte en el super chat. Estoy muy agradecido. Yo creo que será entonces que nos vemos en una próxima transmisión y recuerden tratar de subir su vibración, tratando de poner su atención en cosas buenas y constructivas, en música que los eleve, en contenido audiovisual que los haga reflexionar y también que les eleve pues sus pensamientos, sus sentimientos. Es importante eso porque estamos en una transición y se necesita estar con una vibra alta. Bueno, chicos y chicas, será que nos vemos mañana, Dios primero. Cuídense.